Vamos a esperar unos 4 minutos para que lleguen más chicos. Ya, chicos, si tienen algún compañero en sala de espera, por favor, me avisan para empezar la ayudantía. Eh, Ojalá que se vea bien. Ahora estoy con cámara de mi teléfono. Voy a hacer los ejercicios de la guía propuesta, la última, creo que la 9. Así que pretendo hacer el ejercicio 5. El ejercicio 5, creo que lo tengo acá. Ya. El ejercicio 5 nos da la sección transversal de una viga. Nos da la sección transversal de una viga. Y nos dicen el esfuerzo en un punto de esta, que es en este caso el punto K. Nos dicen que el esfuerzo en K es 43 megapascales en compresión. O sea, el esfuerzo en el eje K son 43 megapascales en compresión. Entonces nos preguntan cuál es el momento flector que sufre esta viga. Eso es lo principal. Ya si recordamos la ecuación que nos relaciona esfuerzo con momento flector, tenemos que el esfuerzo es igual a menos el momento flector por una distancia desde el centroide de la viga sobre su momento de inercia con respecto al eje Z, de toda la viga. Conocemos esto, el I lo podemos conocer porque la distancia acá y el momento de inercia en Z que no lo conocemos. Así que, en general, para este tipo de ejercicio, lo que necesitamos primero es determinar el centroide de toda la figura. Ya, vamos a borrar esta parte, que esto es como el análisis que tienen que hacer. Vamos a borrar esta parte. Ya. Siempre para hacer centroides de figuras compuestas, uno, uno las descompone. En este caso, arbitrariamente le puse 1, 2 y le puse 3. Ya. Vamos a ver. Tenemos que la figura 1 tiene una base
de 75 milímetros y una altura de 5 milímetros. Tenemos 5 milímetros. Recordad que voy a calcular el área de cada figura porque el centroide de la figura completa se determina como la suma de cada área por cada centroide sobre el área total, en la descomposición de las figuras. Entonces primero sacar el área 1, multiplicarla por su centroide, después el área 2, multiplicada por su centroide y así. Entonces el área 1 quedaría como 75 por 5 milímetros cuadrados. Entonces el área 1 sería 375 milímetros al cuadrado. Ya. ¿Cuánto vale el I barrita 1? ¿Se escucha o no? No escucho ningún ruido. ¿O me quedé pegado? Sí se escucha bien y también se ve bien. Sí, cambié la cámara. Ya, perfecto. Entonces el I barrita 1 va a estar aquí. Como este es un rectángulo, va a estar a la mitad. O sea, a una distancia de 2,5 milímetros desde aquí. Pero nosotros, siempre por conveniencia, uno fija como un piso. Y en este caso el piso le pongo aquí. Este va a ser mi I igual 0. Este va a ser mi piso. Y de aquí voy a calcular mis centroides de cada figura. Entonces el centroide de la figura 1 sería esta distancia más los 2,5, donde esta distancia, según los datos que yo tengo, sería 45 milímetros, donde esta distancia son 45 milímetros. Entonces el I barrita 1 sería 45 más 2,5, 47,5 milímetros. La figura 2 y la figura 3 son iguales, son rectángulos, misma base, misma altura, por lo tanto van a tener la misma área 2 igual al área 3, que va a ser igual a la base, que por los datos la base es 5 milímetros, por la altura que era 45 milímetros cuadrados, y eso da 225 milímetros cuadrados. Lo mismo con el centroide de cada figura. Como están en el mismo suelo, tienen la misma altura, su centroide es el mismo con respecto al suelo. Entonces el I barrita 2 va a ser igual al I barrita 3 y eso va a ser igual a la mitad. O sea, aquí 45 medios va a estar el centroide, que 45 medios es 22,5 milímetros. Y ahora se aplica la fórmula. Sería A1 por I1 barrita. A1 lo tenemos y 1 también. Después A2 por I2 barrita más A3 por I3 barrita. No creo que se vea un poco feo con tanto número, pero bueno. I barrita va a ser igual a 375 milímetros cuadrados por 47,5 milímetros más. Bueno, esto como se repite, voy a usar un 2 de referencia. 2 veces 225 milímetros al cuadrado por 22,5. 22,5 milímetros. Dividido en el área total, que el área total es la suma de las tres áreas, que sería 225 por 2, serían 450, más 375 serían 825. 825 unidades de área, milímetro cuadrado. Entonces, el I barrita de la figura completa, el centroide de toda la figura, sería 33,9 milímetros.
tenemos el centroide, que sirve para calcular, o sea, el centroide quedaría más o menos como a esta altura. Aquí estaría el I barrita, porque estamos desde el suelo. Eso es importante, siempre tener un eje de referencia. Por ejemplo, arriba le pueden poner suelo y todo sería negativo hacia abajo, porque estas distancias son todas referenciales. Necesitan un sistema de referencia que yo lo puse como el suelo. Ya, teniendo eso, ahora vamos a calcular los momentos de inercia. Vamos a borrar esto. Ya. Pero el momento de inercia que tenemos que calcular es de toda la figura. Como se pueden calcular los momentos de inercia de cada figura, usamos el teorema de los ejes paralelos, que nos dice que el momento de inercia de un eje llamado C, o bien a una distancia D de un momento de inercia conocido, es igual al momento de inercia en el centroide conocido más el área de la figura por la distancia al cuadrado. O sea, supongamos esta figura. Tenemos que este es su centroide de esa figura. Conocemos su momento de inercia con respecto a su mismo centroide, que vale B por H cubo sobre 12. Conocemos su área, entonces el momento de inercia que esta figura aporta a la figura completa sería su momento de inercia más el área multiplicada por la distancia vertical. Que en este caso sería esta distancia que la conocemos menos esta, que esta era 33,9 milímetros. Es solamente para explicar. Se ve que justo salió el sol. ¿Se ve bien la pizarra, no? Sí. Ya, y justo salió el sol. Y así con cada figura, porque las tres contribuyen. Y bueno, por simetría, aquí también va a estar el centroide de la figura 3. O sea, esta distancia va a ser lo mismo. O sea, la figura 2 y la figura 3 aportan lo mismo. Podemos dejarlo factorizado. Lo complejo de esta parte es calcular el momento de, o sea, establecer el eje de referencia. Porque el momento de inercia de un rectángulo es B por H cubo. Pero B puede ser esto o puede ser esto. Depende con qué eje de referencia. Por ejemplo, si el eje de referencia fuera este plumón, la base sería esta y la altura sería esta. Pero como nosotros estamos con respecto al suelo, la base es esta y la altura sería esa. Para cada figura. Eso es importante. Como todos son rectángulos, el momento de inercia es el mismo, que sería B H cubo sobre 12. Disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Es que algunos ejercicios nos piden en el eje con respecto, nos piden el I, Z, ¿y cómo tendríamos que tomar la referencia ahí? ¿En cuál? Disculpa. Es que hay ejercicios en la guía propuesta que nos dice calcule el momento de inercia con respecto a Z. Ah, sí, Entonces, el eje X, eje Y, y el Z sería hacia acá. A ver, es que esto está como rotado. En la guía que yo se la hago, eh, el eje Z siempre va a ser el piso, porque uno toma el eje Z como la altura, siempre. Así que yo le ok, llamo al eje Z como el piso. ok. El eje Y es así vertical. Si uno nos pregunta del momento con respecto a Y, sería vertical. Pero calcular el momento de inercia con respecto al eje Y no tendría sentido, porque los momentos vectores son aplicados en Z. Por lo tanto, necesitamos los momentos de inercia en el eje Z. Ok, ok, gracias. Si nos preguntaran con respecto al eje Y, este sería el eje Y y aquí sería la base, como el plumón. Esta sería la base y esta sería la altura. Pero siempre es con respecto al eje Z. Ya. Vamos a calcular la figura 1 primero. Momento con respecto a su centroide de la figura 1 sería la base 75, porque dijimos que este es nuestro eje de referencia, por la altura que serían 5 al cubo sobre 12. Esto es un
cubo y este son 5. Ya. Y según mis cálculos, eso debería dar 781.250 milímetros a la 4. Y el momento de inercia 2, que es lo mismo que el momento de inercia 3, sería la base, que esto varía 5, por la altura que era 45 al cubo sobre 12. Y eso debiera dar 37.968,75 milímetros a la 4. Ya. Tenemos los momentos de inercia con respecto a cada centroide de cada figura, pero nos interesa el de la figura completa, así que usamos el teorema de los ejes paralelos. Por lo tanto, necesitamos cada distancia de centroide a el centroide en general. Necesitamos esta distancia que lo voy a llamar de 1, esta distancia que lo voy a llamar de 2 y esta distancia que lo voy a llamar de 3. Bueno, como les dije antes, de 2 es igual a de 3. ¿Y a qué sería igual? Sabemos que esto valía 22,5. 22,5 y esto valía 33,9. Por lo tanto, este pedacito aquí sería lo mayor, 33,9, menos lo menor. 33,9 menos 22,5. Y eso es 11,4. 11,4. Y la distancia 1 sería este centroide que dijimos que estaba a 45 más 2,5 a 47,5 menos este pedacito que era 33,9. Sería 47,5 menos 33,9. Nos interesa solamente los valores absolutos de la distancia porque después se eleva al cuadrado. Así que eso no tiene mucho sentido cambiarle el signo. Iván, Esto, ¿sí? ¿de dónde sale el 33,9? El 33,9 fue que calculamos este y barrita, que lo sacamos el centroide de la figura completa, porque estamos calculando la distancia entre centroides, la distancia entre ese centroide a ese centroide, de este centroide a ese centroide y de ese centroide a ese centroide. El 33,9 lo sacamos antes, que es esta distancia aquí. Ya. Vale. Entonces el momento de inercia total va a ser igual al, momento de inercia con respecto a 1, que lo sacamos, más a 1 de 1 cuadrado, más y con respecto y 2 más a 2 de 2 cuadrado. Bueno, que esto es simétrico dos veces. Entonces el momento de inercia total a mí me dio 204.559,659. 659. Ya. 204.559,659. Se ve súper feo. Ya. Y conocemos el esfuerzo en el punto K. Entonces, necesitamos calcular la distancia de K al centro de inercia. ¿Cuánto vale esa posición? Recuerden que cuando uno ponía el centro de inercia, calcular el centro de inercia, perdón, el centroide de la figura completa, este era como un nuevo origen. Aquí uno pasaba al origen de nuevo. Entonces, esta distancia va a ser un I positivo porque el I aumenta hacia arriba. Y sería 45 milímetros menos 33,9. Va a estar el punto K. O sea, voy a borrar esto. La posición en coordenadas con respecto al eje, al centroide,
la posición I del punto K sería igual a 45 menos 33,9. Eso sería 11,1. 11,1. ¿Por qué necesitamos la posición? Porque recordar que el esfuerzo vale menos el momento vector por la posición del punto que estoy calculando el esfuerzo, divide el momento de inercia de la figura completa. Tenemos el momento de inercia, tenemos la posición, tenemos el sigma que lo da el problema, entonces podemos despejar el momento flector. Entonces el momento flector va a ser igual a sigma por, bueno, el menos, por el momento de inercia sobre la posición. En el caso del K, la posición es 11,1 menos, el esfuerzo era 43 megapascales por la inercia que era 204.559, estos son milímetros a la 4. 204.559,659. La unidad no la voy a poner todavía. Divide la posición que es 11,1. Y ahí vamos a calcular el momento el momento flector que sufre la figura completa. Porque este M es constante. El I es constante, lo único que varía es la posición del punto. Aunque creo que decía 43 megapascal en compresión. Sí, creo que decía compresión. No veo muy bien por el sol. Sí dice compresión. Al despejar eso, nos da que el momento flector sería igual a, bueno, S menos con S menos da positivo, sería 790 newton sobre metro. Y así es como calculamos el momento flector, conociendo el esfuerzo normal en cualquier punto de la sección transversal de una viga. ¿Alguna duda? Si esta parte de la materia solamente, ¿sí? El por qué que se va al menos. ¿De dónde? ¿Cómo se sale? ¿Cómo se va al menos? Es que nos dan el problema que el esfuerzo es 43 megapascal en compresión. Y uno toma compresión como un signo menos. Ah, vale. Gracias. O sea, esta viga está sufriendo un esfuerzo así, así. Hacia abajo tensiona y hacia arriba compresiona. Así que tiene sentido que en el punto K sea de compresión. Ya nos preguntaban también el esfuerzo en H, que H estaba acá abajo, que sería lo mismo acá. El M lo tenemos, 790. El I sería la posición con respecto a H, que aquí sería negativa, porque va hacia abajo, porque este es nuestro nuevo sistema de referencia, que sería esta distancia, que sería 33,9, y dividir la inercia, que es constante. Así que no creo que lo que haga esa parte, para pasar a hacer otro ejercicio. Creo que voy a cerrar una cortina porque no veo nada. Ahí creo que se ve mejor. Sí. Ya. El otro ejercicio que hice fue el 6. Todos tienen su guía de ejercicios propuestos, ¿verdad? ¿Lo están viendo? Ya voy a borrar acá.
es el ejercicio 6. No van a creer que ese ejercicio es como bien cortito, porque hay que tener en cuenta que la inercia es lineal. Por ejemplo, si yo tengo una figura, no tengo mucho, tengo una figura completa, rellena, conozco su inercia y tengo una figura más chica, a este lo voy a llamar, esta más grande lo voy a llamar con inercia I1 y a la más chica lo voy a llamar con inercia I2. Entonces la inercia de la figura total sería la mayor y como le quité la menor, menos I1. Eso es lo que hay que hacer en el ejercicio 6. Incluso esto va a seguir siendo así si esta figura, en vez de que estuviera perfectamente en el centro, estuviera aquí, con la misma inercia 2. Porque la inercia de una figura, lo bueno que no tiene como sistema de referencia, puedo ponerle aquí la figura, o puedo quitarla de acá, o puedo quitar 1000, como muchos pedacitos chicos, y la suma me dé la inercia 2 va a ser lo mismo. Ya. Haciendo ese análisis, en el ejercicio 6 tenemos como una ventana. Tenemos como una ventana. Y tenemos como así. Y aquí. Me dice si tiene una viga de doble caja con dimensiones B, A y T, si el esfuerzo permisible es de 74 megapascales. Determine la magnitud del máximo momento vector que se le puede aplicar a la viga. Ya, esto es simétrico por si acaso, yo dibujé mal. Se supone que acá tenemos una distancia B de, ¿cuánto es B? 150 milímetros. Tenemos una altura D de 50 milímetros y tenemos un ancho, que este ancho va a ser lo mismo en todos. ¿Dónde puedo poner el ancho? ¿Dónde está ahí? Está acá. Aquí está el ancho, que es de 4 milímetros, el espesor. Nos preguntan cuál es el momento máximo para aplicarle y que no se fatigue la viga. O sea, el esfuerzo debido al momento, que vale menos momento por una posición I dividido el momento de inercia. Este es el esfuerzo que se produce debido al momento flector. Tiene que ser menor al permisible. Entonces el momento flector tiene que ser menor o igual al sigma permisible por el momento de inercia dividido en menos la posición I. Esto creo que lo voy a dejar escrito acá arriba. Menor o igual al sigma permisible por el momento de inercia dividido en menos la posición I. Y aquí lo bonito era calcular el momento de inercia. Era como lo bueno del problema. Como les dije antes, voy a tener la caja completa sin las dos abolladuras, que sería una caja con base 150 y una altura, siempre se calcula respecto a esta base, porque siempre el GZ va a estar en el suelo. Aquí hago referencia a los que tuvieron mecánica de fluidos y calculaban momento de inercia con respecto a un eje acá o un eje diagonal. Aquí en resistencia solamente, la mayoría de las veces se calcula con respecto al suelo. Incluso yo no recuerdo haber calculado con respecto a otro eje. Ya, por 50 milímetros. Esta es la caja sin quitarle los agujeros, la caja sin agujeros. Entonces mi
inercia 1 con respecto a la base, va a ser mi base por mi altura al cubo sobre 2. Estos son 150. Ya, pero a eso hay que quitarle 2 veces la inercia de cada cajita. O bien la inercia de la suma de las cajitas. Estas dos cajitas, si las juntamos, estas dos cajitas chicas, nos debería dar una figura con base y altura de, aquí le quito 4 y aquí le quito 4, 50 menos 4 son 46, menos 4 sería 40. ¿Sí? ¿Una pregunta? Ya. Estas dos cajitas las junté como una sola. Creo que no debería dar 148. A ver, sería 138 parece. 138, sí. Es verdad, 138. Porque serían 150 menos 4, menos 4, menos 4. Y la inercia 2, con respecto a la base, serían 138 por 42 al cubo sobre 2. Y la inercia total sería igual a I1 menos lo que le quité, I2. Y esto el reemplazar debería darle 710,488 milímetros a la 4. Tenemos la inercia. Ya. Nos falta este I. Pero este I tiene que ver con el centroide de la figura. Como esta figura es simétrica con respecto al eje Y y simétrica con respecto al eje X, el centroide va a estar justo acá en medio. Este va a ser mi barrita. Entonces el esfuerzo máximo va a estar aquí abajo o bien aquí arriba. No sé si se entendió eso. Donde esta distancia sería la mitad de 50, sería 25. 25. O sea, tengo el esfuerzo máximo, que sería en esta distancia, porque esta distancia también se llama C, que es como la distancia máxima del centroide a cualquiera de las esquinas de la viga, que se llama C. En este caso C sería 25, y con esto podemos despejar M. Creo que se ve así. Entonces M va a ser menor o igual. Yo lo tomo hacia abajo para que el signo no me molestara. El sigma permisible era 17 megapascales. Y una vez les puse en la guía que un megapascal es un newton sobre milímetro al cuadrado. Esto ojalá que no se lo olvide porque le ahorra mucha transformación de unidades. Por el momento de inercia que era 710,488 milímetros a la 4 dividido en el C, que el C era 25. Ojo que acá estoy tomando solamente magnitudes, porque cuando se hacen diseños, da la misma si la viga comprime o flexiona, va a sufrir la misma magnitud. Tanto en compresión como en flexión, la viga sufre la misma magnitud de momento. Y si reemplazan, el M debería ser menor o igual a 483 Nm. 483 Nm. Esto da en newton milímetros y ahí uno multiplica por, se divide por 1000 y da newton metro. ¿Alguna duda en eso? Es el único
lo único bueno del ejercicio es explicarle que la inercia es lineal. O sea, si acá tuviera más aberturas, y si uno junta todas esas aberturas y forma una figura así bonita, es lo mismo. Va a dar la misma inercia que restarle cada inercia de cada figura. Y eso por si en la prueba le sale una figura con partes menos. Por ejemplo, si esta figura tuviera acá una parte menos y acá otra, y acá otra, y acá otra, todas estas partes forman un círculo. Y uno les puede restar el círculo, conoce el momento de inercia de un círculo. Eso. Ya. Vamos a hacer el ejercicio 9. Que 9 es un poco latoso, pero es bien bueno, porque es completo. Vamos a buscar el ejercicio 9. El ejercicio 9. Acá está el ejercicio 9. Dice la siguiente viga, voy a poner acá la viga. Se le aplican cargas en las puntas, cargas P, y aquí tengo un apoyo fijo, por aquí, un apoyo fijo, y aquí tengo un apoyo de rodillo. Entonces tengo que esta distancia vale 84 inch, esta distancia vale 30 inch, y esta distancia también vale 30 inch. Se le aplican dos fuerzas P igual 240 libras. Se le aplican dos fuerzas P de 250 libras y nos da la sección transversal de la figura. Ya. Y nos preguntan, calcule el esfuerzo máximo de tensión y compresión. Ya, para calcular el esfuerzo máximo necesitamos el momento flector máximo que sufre la viga. Ya, para calcular el momento flector máximo, primero tenemos que dibujar la ecuación de momento y encontrar cuál es el máximo. Ya, vamos a empezar. Primero, como aquí hay un apoyo fijo, tiene dos reacciones de fuerza, una en X y una en Y. Pero como en X no hay ninguna otra fuerza externa que lo compense, entonces la reacción en X va a ser cero. Entonces solamente este apoyo tendría una reacción en el eje Y, y este apoyo rodillo, bueno, por definición el apoyo rodillo tiene solamente una reacción. Entonces esta viga quedaría como un apoyo aquí, que lo voy a llamar, le puse letra B, aquí le puse letra C, aquí está P, y aquí está P. Ese es el diagrama cuerpo libre de la figura, donde esta distancia vale 30, esta vale 84 y esta vale 30. Por simetría, tenemos que B es igual a C y es igual a P. ¿Están todos de acuerdo de esto, no? Alguien que tenga duda, por favor, pregunte. ¿Ninguna duda? Yo no entendí por qué. Ya, es que por simetría, o sea, primero tenemos las ecuaciones de equilibrio, que es sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Tenemos que B más C eh, menos P es igual a 0. Entonces, tenemos que es como parte de la mitad, porque la viga tiene 84, acá 30 y acá también 30.
acá sufre la misma carga que este lado. O sea, la viga sufre fuerzas simétricas. Entonces, las reacciones también tienen que ser simétricas para que compensen ese esfuerzo. Aquí llegamos que B más C es igual a 2P. Pero como es simétrica la viga, B es igual a C. Entonces B es igual a C y es igual a P. Hay que ver que es simétrico. Este lado es lo mismo que este lado. Y por sumatoria de fuerzas, digamos que B más C es igual a 2P. Pero también tenemos que por simetría B es igual a C. Entonces por reemplazar acá, tenemos que 2B es igual a 2P, porque B más C es lo mismo que B más B. Entonces B es igual a P. Y como B es igual a C, tenemos que B es igual a C y eso es igual a P. Esto es como ahorrarnos el paso de momentar en cualquier punto. Si es simétrica, genial. Ya, calculando eso, tenemos las reacciones y ahora hay que graficar para calcular el momento flector máximo. ¿Alguien sabe cuántos cortes hay que hacer? Por favor responda. ¿Cuántos cortes se le tienen que hacer a esta viga? 3. 3. Excelente. Sí, excelente. Que, bueno, no sé si sabían, pero yo reviso sus talleres. Y habían personas que me hacían 4 cortes en el taller evaluado. Me juntaban las dos últimas partes. Así que muy bien que al menos sepan cuántos cortes hay que hacer. Esa gente, si ustedes se equivocaron en el taller, por favor revisen la pauta. Revisen la pauta. Ya, el primer corte, el X. Aquí hacemos el primer corte. Aquí tenemos la carga P. Y siempre la distancia del X se pone desde el origen hasta donde se hace el corte. Siempre. Por conveniencia. Por conveniencia. Bueno, por regla, tenemos que B y M. Donde X se mueve entre 0 y 30. 0 menor o igual que X menor o igual que 30. ¿Qué tenemos? Sumatoria de fuerza igual a 0, porque obviamente el corte no se tiene que mover. Tenemos menos P, menos B es igual a 0, entonces la fuerza cortante es igual a menos P. Y la sumatoria de momentos en el corte tiene que ser igual a 0, considerando este sentido como positivo. Tenemos M, esta fuerza me hace el mismo torque positivo que está a una distancia P. Px es igual a 0, entonces el momento es igual a menos P por X. Ya. No sé si se dieron cuenta de algo que tiene que ver el momento con respecto a la fuerza. ¿Alguien puede ver lo que es una buena manera de comprobar que van bien en las ecuaciones? Yo al menos lo compruebo. Ya, esto es como una ayuda de memoria, que siempre se tiene que cumplir esto. ¿Se lo dijo el profesor aparte, no? Chicos, A mí no me suena. que la fuerza cortante va a la derivada del momento flector con respecto a X. Ya, Yo me esta parte acuerdo se que ve en el había dicho método algo gráfico. así, ¿eh? Lo dijo como Esto se ve en la parte del vagamente. método gráfico. Ya, pero esto téngalo siempre, no sé, una ayuda de memoria, porque con esto van comprobando que van bien. Sobre todo el momento, que la parte de calcular el momento es más tedioso. Por ejemplo, acá la derivada del momento es menos P, que vale B. Así que aquí vamos bien. Yo al menos cuando hice su taller, porque tengo que hacer la pauta, así lo iba verificando. Así que eso, por favor, es una buena fuente de verificación.
Vamos a hacer el segundo corte. Voy a borrar acá porque por espacio. Este es el segundo corte. O sea, tenemos acá. Aquí teníamos B, que era igual a P. Aquí teníamos P. Y la distancia siempre se pone desde la base hasta donde se hace el corte. P. O sea, igual pueden poner la distancia aquí. Pero en este caso X no se movería entre 30 y 84. En este caso se movería entre 0 y 54. Así que ponen aquí la distancia. Por eso les digo que es un poco más complejo. Ya. Por estática, por equilibrio, tenemos que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Tenemos menos P, más P, menos B es igual a 0. Entonces B es igual a 0. Sumatoria de momentos en el corte tiene que ser igual a 0, considerando el antihorario como positivo. Tenemos M. Esta distancia valía 30. Tenemos M, que va hacia allá. Este P de aquí me hace un momento positivo, más P por X. Y esta distancia acá sería X menos 30. Que me hace un momento negativo, que sería menos P por X menos 30 igual a 0. Acá tengo Px menos Px, los Px se me van, me queda M más 30P es igual a 0. O sea, M va a ser igual a menos 30P. Y aquí vamos verificando lo que dije antes. Si M lo derivo con respecto a X, ¿cuánto me va a dar? 0, porque esta función no depende de X y se cumple que la fuerza cortante es igual a 0. X entre 30 y 84 vale menos 30p. O sea, es una función constante. Y nos queda el último corte. Iván, ¿podría hacer la comprobación de delante, por favor? ¿Cuál es la A de ver. la derivada? Pues sí, para ver si está bien. Que tenemos que m vale menos 30p. Tenemos que la fuerza cortante va a la derivada de m con respecto a x. X es la variable que estoy derivando. B va a ser igual a la derivada de menos 30p con respecto a x. Como 30p es una constante porque el p lo dan, esto va a ser igual a 0 y vale lo que calculamos aquí. O sea, vamos bien. Ah, bueno, ¿Eso era o vale. no? Sí, eso era. Vale, gracias. Y nos vamos con el último corte. No, si esa cosa de que la derivada se cumpla es fantástico. Porque esta cuestión tiene muchos números y mucho cálculo. Vamos con el tercer corte. Que es aquí. Hacia acá tenemos P, aquí teníamos P, aquí teníamos P. Y la distancia en X siempre se mueve desde la base hasta donde hago el corte. X. Esta distancia era 30, esta distancia era 84 y por lo tanto esta distancia sería X menos esto de acá, que sería X menos 30 menos 84. Que sería X menos 114 parece. Creo que X menos 114. Se me olvidó poner el B y el M. Ojo con esto. Siempre tienen que ponerlo. Aunque valga 0, siempre tienen que ponerlo. En los talleres vi gente que no lo ponía. Siempre tienen que ponerlo. Aunque valga 0, póngalo igual. Ya. Por sumatoria de fuerzas es igual a 0. Tengo esta que vale menos P. Esta que vale P. Esta también vale P. El B va hacia abajo. Es igual a 0. Entonces B es igual a P.
y sumatoria de momentos en el corte tiene que ser igual a 0, considerando el eje antihorario como positivo. ¿Qué vamos a tener? M, empiezo de la esquina, voy a tener P, que va hacia acá, me contribuye el signo antihorario, porque la distancia va acá, sería más P por X. Este va en sentido al otro lado, por lo tanto sería esta distancia de aquí por esa fuerza P negativa, menos P por la distancia que hay aquí, que sería X menos 30 menos 84 más 84. O sea, sería X menos 30. Me falta esa, que también va en sentido horario, por lo tanto negativa, por X menos, esto creo que da 114. Menos 114 igual a 0. Creo que se ve, no se ve mucho. No se ve mucho. No, no se ve mucho. Entonces al despejar el momento, nos quedaría igual Px menos Px, muere el Px. Ok, algo hicimos. No, está bien, está bien. Voy a tener m menos Px. Pasarlo al otro lado me da Px positivo. Y ahora vamos con las constantes. 30p más 114p serían 144p positivo. Al pasarlo al otro lado sería negativo 144p. Si derivamos el momento con respecto al x, esta parte es constante y la derivada de px vale p, que es lo que da acá. O sea, vamos bien. Al menos la primera parte, porque la constante ya sabe otra cosa. Ya. Creo que estamos en condiciones de graficar. Sí. Voy a reciclar esa figura de ahí. Así que primero se grafica el vector b. Esta es la distancia x. Y aquí vamos a graficar esto va a ser m y esto va a ser b. Bueno, b al principio entre 0 y 30 nos dio una constante que valía menos p. Que p por dato del problema valía 240. O sea, esta función va a ser aquí. Esta función va a ir acá. En esta parte, p nos dio 0. O sea, b nos dio 0, porque el p era constante. B nos dio 0. Y en esta parte, b nos dio 240 libras. Ya. Si empezamos en 0, bajamos hasta donde nos dio la gráfica el p, esta fuerza va a ser la misma que acá. Seguimos, 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 seguimos aquí. Es como seguir la gráfica. Seguimos aquí, o hay que subir. Aquí hay un vector que sube, que es la fuerza de aquí. Seguimos, seguimos, seguimos. Hay otro vector que sube, que es la fuerza de aquí. Seguimos y para llegar al 6 hay que bajar. Y esa es la fuerza que hay aquí. Es como continuar la recta. Empiezo en 0, tengo que llegar abajo. O sea, tengo que tirar una flecha hacia abajo. Y así graficamos M ahora. En la primera parte nos dio una recta. Luego que nos dio constante. Luego la misma recta. O sea, M también es simétrico. Aquí está el eje de simetría. El momento es simétrico. No sé si se dieron cuenta, pero en el taller que tuvieron, la viga también era simétrica. Y la gráfica del M también dio simétrica.
No sé si se dieron cuenta en el taller evaluado. Nosotros nos interesa solamente esto que era, esta parte era constante y ¿cuánto era? Era menos A por P, que esto era, se me perdió. ¿No es menos 30? ¿Sí? ¿Sí tienes una pregunta? ¿Dónde dije esta cuestión? Aquí, menos 7200. Entonces aquí donde se va a encontrar el mayor momento flector. Y esto es lo que les interesa a los diseñadores, que esta parte donde se le complica la cosa porque hay más momentos, la viga tiene que resistir más en esta parte. Así que con este vamos a trabajar, con el 7200. Y negativo, su momento flector negativo. Ya. Ahora que graficamos, tenemos el momento. Esto ya no nos sirve. Y más abajo nos dan la sección transversal de la viga. Que es algo así. Ojalá que me quede bien. Es una viga nu. Ahí está. Me quedó horrible. Donde tengo un ancho de 0,5. Tengo un ancho de 0,5, que es lo mismo el ancho de aquí. Tengo una longitud basal de 3 y una longitud completa de de 4. La viga es simétrica, por lo tanto el X barrita va a estar aquí. O sea, el centroide de la viga va a estar aproximadamente aquí. Más o menos. Ahora hay que calcular ese centroide. Ese centroide. Aquí, ¿cómo fue que separé la viga? No, escribí súper feo. Y uno sería... A esta le puse 1, a esta le puse 2 y a esta le puse 3. A ver, ¿dónde tengo esta cosa? Ya, hay que calcular el momento de inercia. Yo, eso sí, a esta viga la separé. A esta le puse 1. Entonces, esta distancia de base va a ser igual a 2. Entonces tengo que el área 1 vale base por altura, que sería 2 por 0,5 y eso es 1. El área 2 es igual al área 3 porque son igual a la figura, que sería base por altura, que sería 0,5 por la altura que era 4, o sea 2. El I barrita 1, el centroide de la figura 1, suponiendo este el piso. Como es un rectángulo, va a estar aquí a la mitad, o sea, va a estar a 0,25 del piso, suponiendo que este vale I igual 0. Suponiendo que este el piso va a estar a 0,25.
Y el centroide de la figura 2, que va a ser el mismo que la figura 3, y barrita 1 va a estar aquí a la mitad. Y barrita 2, que va a ser lo mismo que el y barrita 3. Y el y barrita 2 va a ser esto, pero a la mitad, que sería la mitad de 4, 2. Hay que ver lo mismo que el y barrita 3. Entonces, el centroide de la figura completa, el y barra, va a ser igual y barrita 1 a 1 más y barrita 2 a 2 y barrita 3 a 3, dividido por a 1 más a 2 más a 3. Y esto me dio el y barrita, me dio 1,65. 1,65 desde el piso, porque se usaba nuestro sistema de referencia al piso. Ya. Ahora que tenemos el y barrita, tenemos que calcular la inercia con respecto a ese y barrita. Entonces tenemos que el y barrita vale 1,65. Hay que usar el teorema de los ejes paralelos. El momento de inercia de la figura 1 de esa barrita con respecto al piso sería la base 2 por la altura, que es 0,5 al cubo sobre 12. Ya, y eso creo que lo dejé expresado. A ver. Bueno, esto me da 0,02083. 2083 inch a la 4. Y el I centroide 2 es lo mismo que el I centroide 3, que esta sería la base, y la altura sería 4. 4 al cubo sobre 12, porque estamos con respecto a este eje. Esta es mi base, esta es mi altura. Y eso me da 2,6 periódicos. Inch a la 4. Entonces, el momento de inercia de la figura en general, de llamar C, va a ser igual a, bueno, por el tema del eje paralelo sería IC1 más esta distancia, que sería 1,65, mejor lo voy a poner, de 1, que es la distancia que hay entre el centroide de la figura 1 y el centroide de la figura en general, va a ser igual a 1,65 menos el centroide de acá, que era 0,25. Entonces esto sería 1,4 de 2, que es lo mismo que de 3, va a ser esta distancia de aquí, que sería I barrita 2, que lo calculamos, que era 2 menos 1,65, y eso es 0,35. Entonces la inercia total de la figura completa sería igual a inercia de la figura 1 más A1 de 1 cuadrado más la inercia de la figura 2 más A2 de 2 cuadrado más la inercia de la figura 3 más A3 de 3 al cuadrado. Si suman eso, les debiera dar 7, 7,8417 inch a la 4. Teníamos el momento máximo calculado en la parte anterior. Tenemos el
el momento de inercia de la figura completa. Y ahora podemos calcular el esfuerzo máximo tanto de tensión como de compresión. Pregunta, ¿dónde se produce el esfuerzo máximo de la figura, tanto de tensión o de compresión? Si el centroide está aquí. El esfuerzo M por I sobre el momento de inercia. El esfuerzo es proporcional al I, porque esta magnitud del M y el I, el M y la inercia son constantes. O sea, el esfuerzo es proporcional al I. El I, la distancia del I barrita a cualquier punto de la figura. Esto es máximo en las esquinas. En este caso, el esfuerzo máximo va a ser aquí arriba, porque es mayor distancia. No sé si se entendió eso. ¿Podría repetir? Que por ejemplo, el momento flector es una cantidad constante. El momento de inercia también es una cantidad constante. Lo único que varía es esto, que esto ahí es la distancia desde el centroide de la figura completa a cualquier punto de la figura. Por ejemplo, puede ser esta distancia, que es calcular el esfuerzo acá, o cualquier distancia. Entonces, esto es máximo cuando esta cantidad de I es máximo, y esta cantidad de I es mayor aquí arriba, en la punta. No sé si se entendió. Porque esta distancia va a ser la más grande a la que se puede llegar. Ya, pero nos preguntan el esfuerzo de máximo tanto de tensión como de compresión. Así que igual hay que calcular los dos. Siempre el esfuerzo máximo de tensión y compresión va a ser en las puntas de la viga. Siempre. Porque la viga se deforma así. El eje neutro es lo único que no se deforma. Pero hacia arriba del eje neutro hay compresión y hacia abajo del eje neutro hay tensión. O viceversa, depende del momento. Ya. Entonces, el sigma va a ser igual a menos M, que lo sacamos, que era 7200 libras por I, sobre el momento de inercia, que era 7,8417 inch a la 4. Ah, esto era negativo, porque en el gráfico estaba aquí abajo. Sí. Entonces, sigma va a ser igual, S menos con S menos muere, 7200 libras sobre 7,8417 inch a la 4 por un I. O sea, hacia arriba va a estar tensionando y hacia abajo va a estar comprimiendo. O sea, como el esfuerzo negativo tiene sentido. La viga, el esfuerzo negativo aplasta de abajo. Va a ser como así. Como que se va a separar arriba, arriba va a tensionar y abajo, como se va a comprimir, bueno, comprime. Así que con esto podemos calcular el, el esfuerzo máximo de tensión. Va a ocurrir aquí arriba. Que esa distancia ahí va a ser igual a 4 menos 1,65. 7200 por 7,8417 por 4 menos 1,65. Y eso va a ser igual a 2170 PSI. Y obviamente tensión. Y aquí para ahorrar pizarra, vamos a calcular el de compresión. Que sería hacia abajo. Y como me estoy moviendo hacia abajo, este es como mi 0, 0. Como estoy hacia abajo sería negativo. La posición acá. Entonces, el esfuerzo máximo de compresión va a ser igual a 7200 dividido en 7,8417 por menos 1,65.
que es la distancia que moví de aquí hacia abajo, hacia abajo. Este es como el 0, 0, hacia abajo son los negativos. Y esto me dio 1522, 22 PSI y compresión. Bueno, el signo menos lo delata también, que es compresión. Y eso fue lo que pedía el ejercicio. Una pregunta ¿Sí? que no me quedó claro. O sea, podemos decir que donde la distancia sea mayor del centroide, ahí estará en tensión. O sea, donde la distancia es mayor al centroide, puede ser tensión o compresión, pero ahí lo que estamos seguros que va a ser el esfuerzo máximo, en magnitud. Tensión o compresión depende, bueno, del signo de esta distancia, porque hacia arriba es positiva y hacia abajo negativa, y también del signo del momento flector externo. Ok, Por ejemplo, gracias. el momento flector externo, acá en este caso era negativo. O sea, está haciendo esto. Como que arriba está como haciendo esto, así tirando para abajo, como que al lado de arriba se va a tensionar porque se va a alargar y al lado de abajo se va a achicar, por lo tanto se va a comprimir. O sea, abajo va a haber compresión y arriba va a haber elongación, porque el momento flector está haciendo esto. Porque es negativo el momento flector. Positivo es cuando hace esto y negativo es cuando hace... No sé si hay alguna duda. Como siempre, tengo desarrollado los ejercicios en una hojita aparte y quien quiera el desarrollo para hacerlo de nuevo, me escribe al correo. Lo que les recalco es que hagan de nuevo, sobre todo graficar, porque esa es como, a mi gusto, es como lo más difícil de la parte de la prueba, graficar. O sea, no hacer los puntitos, sino que encontrar los gráficos correctos. Así que practiquen harto eso. Bueno, esta parte no es tan difícil, sino que esta parte tiene como un orden. Yo en la guía resuelta le hice como una tablita. Replíquela. Ahora pueden usar recursos tecnológicos, pueden usar Excel, dejan, no sé, los momentos de inercia, meterle el B, el T, todo eso. Incluso en este ejercicio de 9 estaba todo con letras, después llegar y meter las letras y dependiendo de lo que era la figura en tipo U. Pero usen sus recursos tecnológicos. Incluso yo cuando hice la pauta grafiqué en GeoGebra. Algunos pueden graficar en MATLAB o lo que se maneje más, pero usen eso como para comprobar. Hay hartos recursos tecnológicos. Pero lo más tedioso de esta parte es calcular los momentos de inercia, pero hay que ser muy ordenado. Muy ordenado. Y eso, si es que no hay más dudas, chicos, creo que hasta aquí llegamos. Chao. Chao, Iván, Chao, gracias. chicos. Chao, chao. Ojalá que les vaya bien en su prueba. Gracias. Que estés bien. Nos vemos. Adiós.